Lección 8. El reino milenial. La siguiente reflexión se titula El lobo herido. En lo profundo del bosque vivía un lobo fuerte y orgulloso. Corría más rápido que todos y jamás pedía ayuda. Una noche, persiguiendo a un ciervo, cayó en una trampa abandonada por cazadores. Logró liberarse, pero una de sus patas quedó herida. Ya no podía correr como antes. Humillado, se escondió entre los árboles. Un lobo que no corre no es lobo, se repetía. Pasaron los días. Hambriento y débil, escuchó el canto de un cuervo que se posó cerca. Te vi caer, dijo el cuervo. No eres menos lobo por estar herido. Tú no entiendes, gruñó el lobo. Yo era el más fuerte. Y ahora puedes ser el más sabio. El cuervo comenzó a avisarle dónde había presas fáciles. Un zorro le enseñó a acechar sin correr. Una vieja osa le mostró cómo esperar en silencio junto al río. El lobo aprendió a cazar diferente. No volvió a ser el más veloz, pero se volvió el más paciente. Con el tiempo, su pata sanó, aunque nunca quedó perfecta. Sin embargo, ya no necesitaba correr como antes. Había descubierto otra forma de vivir. Una tarde, viendo a los jóvenes lobos competir entre ellos, sonrió. La fuerza se restaura, pensó, pero lo que realmente nos salva es aprender y ser optimistas mientras sanamos. Enseñanza. La restauración no siempre devuelve todo lo perdido. A veces nos enseña a sentirnos más completos que antes. Objetivo. Recordar la maravillosa promesa del reino milenial para incrementar nuestra fe y firmeza en Dios, añorando reinar con nuestro Señor Jesucristo. Lectura bíblica. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Versículo para memorizar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Amén. Tema bíblico. Uno de los puntos fundamentales de nuestra fe, y que además genera mayor esperanza entre los creyentes, es, sin lugar a duda, el reino milenial. Tal como lo enfatiza el versículo para memorizar, existe una promesa para todos aquellos que sean tomados por dignos de la primera resurrección. Esta promesa es reinar con Jesucristo 1000 años. A este tiempo
el propio Señor Jesús le llama la regeneración. Mateo 19:28. Pedro, por su parte, lo cita como el tiempo de la restauración. Hechos 3:21. Este reino también es anunciado por Daniel como aquella piedra que fue cortada no con mano, la cual hiere los pies de la estatua que Nabucodonosor soñó, desmenuzándola y destruyéndola, para al final convertirse en un gran monte. Daniel 2, 34 y 35. Dicho monte representa el reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual estará sobre todos los reinos de la tierra. Daniel 7, 13 y 14. Primeramente, es el profeta Zacarías quien describe cómo se efectuará la aparición de Jesús para establecer el reino milenial. El profeta narra que después de la gran batalla del Armagedón, Zacarías 14:2 y Apocalipsis 16:15 al 16, Jesús aparecerá, posando sus pies sobre el monte de las olivas, para establecer un reino especial, restaurar a Israel y reinar sobre toda la tierra. Zacarías 14:4 y 8 al 10. Por su parte, Juan el teólogo refiere que Cristo vendrá en las nubes y todo ojo le podrá ver. Apocalipsis 1:7. Todo esto ocurrirá para que se cumplan las promesas, las palabras del buen maestro. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Mateo 24:30. El reino milenial tiene grandes promesas que incrementan el anhelo por estar ahí. El maestro mencionó, como parte de las promesas, cómo serán aquellos que sean tomados por dignos de ese reino. Experimentarán un cambio físico, pues serán como los ángeles y ya no podrán morir jamás. Lucas 20:36. No habrá enfermedad en ellos. Isaías 33:24. Los elementos no los dañan. Isaías 43:1 y 2. Las necesidades físicas, como el hambre, la sed, el calor e incluso el llanto, no existirán en ese reino. Apocalipsis 7, 16 al 17. Por su parte, el profeta Isaías expresa que Dios enviará gozo y alegría a Jerusalén, edificarán sus casas y plantarán sus frutos, y nadie les quitará lo que es suyo. No trabajarán ni tendrán hijos para maldición. Dios les proveerá incluso antes que lo soliciten. Los animales salvajes perderán su fiereza, tanto que hasta las ovejas pastarán con el lobo. Isaías 65, 18 al 25. No existirá la mentira ni el engaño. Todos los habitantes del reino estarán en paz y sin miedo. Sofonías 3, 12 al 13. Quiero compartir con ustedes, antes de continuar con el tema, la lección del 25 de junio de 1977, titulada El Reino Milenial. Dice así: creemos que en la venida de Cristo será establecido su reino sobre la tierra y que los redimidos reinarán con él sobre la tierra por el periodo de 1000 años. A este tiempo se le llama
la regeneración, Mateo 19:28. También los tiempos de la restauración, Hechos 3:21. Que durante este periodo será predicado el Evangelio a todos los que no lo oyeron ni en la era precristiana ni postcristiana. Que los que ahora han oído y esperado al Evangelio y retengan hasta el cabo la esperanza, serán transformados. Lucas 20, 34 al 36. Que ahí habrán gentes mortales también, que al fin del reino milenial, cuando haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, entregará el reino a Dios. Punto de fe número 25. Es extraño encontrar a millones de gentes que aceptan la Biblia como la palabra de Dios y que tienen la esperanza de un hogar celestial, aun cuando no sea parte de las promesas que Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos ha dado como una esperanza. La Iglesia de Dios espera un tiempo cuando sea establecido el reino sobre la tierra, cuando el Rey diga: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Este reino ha estado en preparación desde que Adán y Eva tuvieron como hogar el huerto de Edén. Dios dijo, hablando de Adán: y señoree, es decir, tenga dominio. Génesis 1:26. Ellos perdieron este dominio, pero jamás ha dejado de existir en el propósito de Dios, porque tomaré su desierto como paraíso, tornaré su desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová. Isaías 51:3. Los cuales dijeron: esta tierra asolada fue como huerto de Edén. Ezequiel 36:35. Adicionalmente, la palabra de Dios enseña quiénes serán los habitantes de ese reino y sus características. Habrá personas mortales. Zacarías 14:16. La vida de estas personas será prolongada, de acuerdo con lo que indica el profeta Isaías 65:20. Como se puede observar, en el reino milenial habitarán personas longevas. Zacarías 8:4. Pero también habrá reproducción y nacimientos. Isaías 11:8. Niños, niñas y adolescentes jugando en las calles sin ningún peligro que se los impida. Zacarías 8:5. Y también estarán quienes resuciten y quienes sean transformados a la venida de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:17. Además, la Escritura enseña que la tierra tendrá cambios positivos, pues nuevamente, como en el jardín del Edén, volverá a ser extremadamente productiva, ya que tendrá lluvia en abundancia. Salmo 72:16, Joel 2:18 y 19 e Isaías 30:23. Las armas serán convertidas en herramienta de labranza, y no se permitirán los conflictos entre las personas, ni las guerras. Isaías 2:4. Se eliminarán para siempre las imágenes y los falsos profetas. Zacarías 13:2. Como se puede apreciar, el reino de nuestro Señor Jesucristo será algo maravilloso, un reino incorruptible, justo y bien organizado. Isaías 32:1. Los jueces serán restituidos. Isaías 1:25 y 26. En conclusión, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo será un verdadero paraíso. La promesa más grande es vivir eternamente, además de disfrutar con aquel que nos hizo cercanos al Padre Celestial y a todas y cada una de las cosas
que prometió a los que perseveran hasta el fin. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Amén. Antes de contestar las preguntas del cuestionario, quiero compartir otra lección del trimestre de julio, agosto, septiembre de 2002, titulada Reyes y sacerdotes de Dios. Inicia con el versículo para memorizar de Éxodo 19:6, que dice: Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y como material explicativo dice así: el tema de nuestra lección es introducido en el versículo 10 del capítulo 5 de Apocalipsis. Al comenzar este capítulo, se ve en el cielo el lugar del trono de Dios en todo su esplendor. Vemos al Padre sentado sobre el trono y delante de él 4 animales y 24 ancianos. Apocalipsis 5, 6 al 8. El Padre tiene un libro en que se hallan los eventos del futuro, sellado con 7 sellos. Ninguno es digno o capaz de ver lo que contiene el futuro, a excepción del Padre, porque Él conoce el principio y el fin. Ni siquiera los ángeles en el cielo conocen el futuro. Así entonces, Juan llora porque no hay ningún digno de abrir el libro y revelar su contenido, que eran eventos del futuro. En la revelación aparece el Cordero de Dios, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, mostrando todo el poder de Dios y toda la sabiduría, porque son los 7 dones del Espíritu Santo. Él fue digno, porque era el Hijo de Dios, y el Cordero no es otro sino Jesús, quien fue muerto por nuestros pecados. Apocalipsis 5, 4 al 5. Entonces Jesús tomó el libro de la mano de Dios, y al mismo tiempo los 4 animales y los 24 ancianos se postraron y le adoraron. Cada uno de ellos tenía en sus manos arpas y copas de oro que contenían las oraciones de los santos, entonando un cántico nuevo. Estas palabras son: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 al 10. En la revelación, no son los animales ni los ancianos los que entonan el cántico, pues ellos todo el tiempo están ante el trono. Este cántico es de todos los judíos y de todos aquellos que han sido redimidos de toda nación, pueblo y lengua. Hechos 10:35. Este tiempo, en consecuencia, se aplica al nuevo reino, Apocalipsis 24, en donde se ve a todos los santos que nunca adoraron a la bestia y por lo tanto vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Esto es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando llegue aquel tiempo, si nosotros hubiéremos hecho la voluntad de Dios, reinaremos con Cristo. Que las obras que ahora hacemos nos permitan acercarnos a esa posibilidad, trabajemos y obtengamos el premio, para ser en aquel día parte de esos reyes y sacerdotes. Cuestionario. Pregunta número 1. ¿Por qué al reino de Cristo se le dice reino milenial? Porque serán 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesús. ¡Correcto! Pregunta número 2. ¿De qué otra manera se le conoce al reino milenial?
como el tiempo de la regeneración y restauración de todas las cosas. ¡Correcto! Pregunta número 3. ¿Cómo iniciará este reino milenial? Con el encuentro del Armagedón. ¡Correcto! Pregunta número 4. ¿Cómo seremos si somos tomados por dignos de reinar con Jesús? Como los ángeles. ¡Correcto! Pregunta número 5. ¿Cómo será todo en el reino milenial de Jesucristo? Totalmente distinto. Se restaurarán los ríos, los montes, los animales ya no serán salvajes, no habrá tristeza ni llanto, entre otras cosas. ¡Correcto! Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros. Lección número 8. El reino milenial. Versículo para memorizar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo
y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos.
Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Lección número 8. El reino milenial. Versículo para memorizar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Lección número 8. El reino milenial. Versículo para memorizar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Lección número 8. El reino milenial. Versículo para memorizar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Amén. Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén.